Muy bien. Entonces vamos al inicio. Vamos a hablar de medicina de precisión en el manejo de las enfermedades infecciosas. Esta conferencia van a ser resumir cuál es el rol del laboratorio en un programa de antimicrobial stewardship, o lo que llamamos en español PROA, o programa de uso adecuado de antimicrobianos. Y entonces vamos a dar y definir los conceptos de medicina de precisión y diagnóstico sindrómico, puesto prácticamente ha revolucionado la medicina. Vamos a discutir cuál es el impacto de multiplex PCR con fill rate versus el diagnóstico microbiológico que hemos estado empleando actualmente en nuestros países, sobre todo ajustado al escenario latinoamericano, que es donde estamos situados hoy. En programas de antimicrobial stewardship son de optimización de los antimicrobianos o PROA. Principal es que son un conjunto de estrategias que buscan el uso apropiado de los antibióticos para ofrecer mejores desenlaces clínicos, menos riesgos de eventos adversos, es decir, de efectos secundarios asociados al uso de ciertos antibióticos, por ejemplo, vancomicina, en el caso de las infecciones por gram positivos, puede verse asociado a falla renal severa en algunos pacientes, aminoglicosidos como amicacina o genta, tienen toxicidad a nivel de oído y de riñones, etcétera. Promover la costo-efectividad en la terapia, porque no siempre lo más caro es lo mejor, ni tampoco lo más barato es la mejor opción. Hay que saber cómo se ponen antibióticos de forma adecuada y que esto sea lo más costo efectivo para el hospital. Y reducir o estabilizar, porque muchas veces esos programas buscan acabar con la resistencia, lo cual es muy difícil hacerlo en un punto del tiempo. Van a ser programas que van a demorarse algunos años en poder tener reacción de la resistencia, pero al menos poder estabilizarla y reducir los brotes asociados a bacterias multiresistentes. De la detección de bacterias resistentes durante o al final del tratamiento, da resultados clínicos adversos y mayores costos, y por ello se ha convertido recientemente en una meta de gran importancia para cualquier programa de control de antibióticos. En discutir algunos pasos que puede el laboratorio para participar en estos programas de antimicrobial stewardship. Y empezamos por el más importante, que es establecer políticas para una adecuada toma y transporte de muestras. Responsabilidades del laboratorio de microbiología es elaborar protocolos o guías para que la toma de muestras sea adecuada, es decir, que permita la recuperación de los microorganismos clínicamente relevantes y se eviten o se disminuyan al máximo los contaminantes. De la misma manera, protocolos para un adecuado transporte de esta muestra, porque puede ser que usted la tome bien, pero si no la transporta de forma adecuada, se pierde. Y esto debe involucrar en esta guía el medio de transporte, la temperatura a la cual debe ir transportada y los tiempos máximos en los cuales usted puede enviar una muestra a laboratorio y no se alteran los resultados de esta prueba. Clave, lo primero, una toma de muestras adecuada. Especializarse, ¿no? A nivel de cada hospital, es importante que el laboratorio realice capacitaciones constantes del personal que toma las muestras, sin ellos mismos, para que de esta manera la guía se actualice y todos la tengan muy clara. El segundo punto es aplicar pruebas de identificación del agente etiológico. Ya al nivel de complejidad de la institución y al tipo de paciente que recibe, porque probablemente en instituciones de bajo nivel de complejidad que se reciben pacientes de la comunidad o ambulatorios, allí puede no ser tan crítico llegar hasta un nivel discriminado de identificación, mientras que en pacientes trasplantados, hemato-oncológicos o donde hay unidades de cuidado intensivo, podemos necesitar niveles de discriminación mucho más potentes. El laboratorio entonces escoge las metodologías de identificación del agente causal de acuerdo a sus necesidades. Pueden ser bioquímicas, serológicas en algunos casos o moleculares a nivel proteómico o, por ejemplo, genético, detectando la presencia de ciertos genes o de ciertos marcadores, digamos en este caso. La mayoría de ellas desde el cultivo puro, por ejemplo en el caso de las bioquímicas, MALDI, y a las directamente sobre la muestra, como por ejemplo fill rate,
También podemos hacer MALDI de algunas muestras con algunos protocolos adicionales que deben seguirse al label del producto. Cuando siempre que la oportunidad es definitiva para mejorar la sobrevida del paciente. Esto es clave. Susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, depende del tipo de microorganismo, si es una bacteria o una levadura, dónde está el paciente localizado, porque no es lo mismo si está en la UCI o si está en los servicios de urgencia o de hospitalización, dónde la bacteria, porque aquí es clave ver si es orina, pulmón, abdomen, sangre. El laboratorio escogerá la metodología que más aporte para la urgencia de la terapia adecuada. Estas metodologías pueden ser manuales como Kirby-Bauer, pueden ser automatizadas como por ejemplo Vitek 2 con lectura automática o moleculares mediante la detección de genes de resistencia. Una que es clave de las pruebas moleculares, compañeros, y recuerden que tener un gen de resistencia te dice qué antibiótico no debe usar el paciente, pero no dice cuál sí debe usar el paciente. Entonces, a pesar de hacer pruebas genéticas, por ejemplo, algunas que vienen incorporadas en el panel de FilmArray o en otros métodos moleculares rápidos, hay que hacer las pruebas de susceptibilidad convencionales con la tarjeta del Vitek para tener un MIC de una manera muy rápida y de esta manera poder hacer los ajustes que sean necesarios en este paciente. Incluimos reglas de experto en los antibiogramas. Estas reglas buscan orientar sobre la terapia más adecuada, ¿sí? Y están sobre la necesidad de aplicar precauciones de contacto. Por ejemplo, un brote o una bacteria con la capacidad de generar un brote, como una pseudomonas resistente o una Cinetobacter o algo así. Son las que establecen en consenso con los médicos a través del comité de infecciones. El laboratorio no debe tomar, digamos, estas reglas como una camisa de fuerza, ni hacerlo de manera autónoma, debe consultarlo con los médicos a través del comité y, por ejemplo, poner digamos, una regla de experto que aporte las cefalosporinas como resistente cuando te da la producción de una BLE en E. coli o Klebsiella pneumoniae o Klebsiella varicola o Klebsiella oxytoca. Entonces hay clave siempre incluir reglas de experto consuadas con los médicos para que los antibiogramas, digamos, que reflejen resultados que nos ayuden a tomar decisiones. Perfil epidemiológico de la resistencia bacteriana y también la resistencia antifúngica. Esto ha sido muy controvertido, porque en algunos hospitales se pide que lo haga el epidemiólogo, pero siempre es sencillo porque a veces no escogen variables de forma adecuada y los que conocemos de la microbiología somos las personas del laboratorio. Entonces puede ser con el apoyo de sistemas o algo así, pero a nivel de la elaboración de estos perfiles es clave que participe el laboratorio de microbiología. Entonces, software específicos como el KERMIC o el HUNET, el laboratorio aporta al programa mediante el perfil epidemiológico de la microbiología y la resistencia antimicrobiana de ese hospital. Este debe estar discriminado por los servicios de la institución. Entonces hay que ver UCI versus no UCI. Por la urgencia es diferente ambulatorio, pediatría es diferente a adultos, ginecobstetricia es diferente a adultos, porque allí las embarazadas tienen una connotación distinta. Hay que ver tipos de muestra, al menos los más importantes de su hospital: sangre versus orina, o tejido blando, hueso, abdomen, etcétera, y patógenos más relevantes, también frente a antibióticos marcadores. Una cosa que a veces es decepcionante en algunos hospitales es cómo hacen estos perfiles con antibióticos que no aportan. Las tablas gigantes donde ponen nitrofurantoína en la unidad de cuidado intensivo, y definitivamente allí no aporta nada porque es un antibiótico únicamente oral que se utiliza para cistitis. En todas las herramientas del laboratorio son válidas, pruebas de multiplex PCR, de MALDI-TOF, y test para algunos antibióticos como vancomicina en los estafilococcus aureus, como daptomicina en los enterococos, hemocultivos automatizados, equipos de microbiología que hacen identificación y pruebas de susceptibilidad. Los biomarcadores también son clave, porque los biomarcadores te permiten ajustar el tratamiento, pararlo o reducirlo una vez tienes datos del laboratorio de microbiología. Los biomarcadores como procalcitonina son definitivos. Otras bioquímicas rápidas como Rapide Carva
o los cromogénicos que nos ayudan a mirar el estado de portador de bacterias multiresistentes. Un concepto que se ha vuelto de moda, sobre el cual estoy trabajando muy fuerte a nivel regional, es Diagnostic Stewardship, que se llama en español, no le encuentra muy bien el significado, porque stewardship significa custodia y diagnóstico pues es un cognado, sería el gerenciamiento de pruebas diagnósticas. Es un plan para optimizar la aplicación de estas pruebas en microbiología y la elección terapéutica, mover el uso de técnicas apropiadas y oportunas, incluir toma y transporte de muestras, identificación de los microorganismos y aplicación e interpretación correcta de las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana a través de una lectura interpretativa del antibiograma. Hay requisitos básicos de estos programas. Hay que escoger la tecnología que realmente entregue resultados confiables y clínicamente relevantes para el paciente. Hallar costo-beneficio. Nuevamente, no nos podemos quedar en la ruina con un equipo extremadamente caro, pero tampoco podemos dejar de invertir cuando el paciente necesita de verdad resultados confiables. Correcto, y es que la tecnología debe estar dirigida a lo que el paciente verdaderamente necesita. Requiere factores individuales como comorbilidades del paciente. En el correcto, y es que la tecnología debe ofrecer resultados en un marco de tiempo razonable de acuerdo a la severidad del paciente. Entonces, si el paciente tiene una infección moderada, puede dar espera, pero si el paciente está en un shock séptico, en el cuidado intensivo, necesita el resultado lo más pronto posible. Entonces, es definitivo que el tiempo se tenga en cuenta, el tiempo al resultado, cuando se escogen estas tecnologías. Por ejemplo, una infección del sistema nervioso central, tú no lo puedes estar reportando en 3 a 4 días, que es lo que estamos haciendo ahorita con las convencionales. Y el costo correcto. El costo prueba debe tener un balance entre velocidad, confiabilidad e impacto clínico, y no me hace solamente por el costo prueba. Lo que hemos hecho toda la vida, que es absolutamente incorrecto. Desde que un examen que vale $100, entonces es mejor que un examen que vale 20 solo porque es más caro, o decir que con el de 20 estamos ahorrando a la institución un montón de dinero cuando no aporta lo suficiente para que el paciente que está allí pueda mejorar de manera más rápida, tener un egreso más rápido y podamos tener un cama mucho más óptimo. Hay que pensar siempre eso a la hora de escoger una tecnología. Ahora, medicina de precisión. Medicina de precisión, entonces, es un médico diseñado para optimizar la eficiencia o beneficio terapéutico para grupos particulares de pacientes utilizando caracterización genética molecular. Es un concepto muy empleado en oncología, y ya me lo he oído en otras charlas, es lo que está pasando en los Estados Unidos con el efecto de Angelina Jolie, y esas mujeres se hacen todas esas pruebas genéticas para saber si tienen los marcadores de cáncer seno, y mucho antes de desarrollarlo toman medidas como por ejemplo la cirugía y la extirpación de las glándulas. Pero es muy importante porque esto hace medicina personalizada y medicina de precisión. También hay de autoinmunidad, a nivel de obstetricia, que usted lo ha visto en las noticias de estos niños que ya se puede predecir cómo van a nacer, y a nivel de la infectología también podemos trabajar la medicina de precisión a través de esta caracterización genética. Diagnóstico sindrómico, que es común que las infecciones se presenten con los mismos signos y síntomas, y adicionalmente que varios patógenos puedan estar comprometidos en un mismo síndrome infeccioso. Esto hace difícil la toma de decisiones terapéuticas, empíricas y aún dirigidas para el manejo de estas infecciones. ¿Cuántas bacterias causan diarrea? De Salmonella, Shigella, E. coli, enteropatógena, enterohemorrágica, enteroagregativa, Yersinia, por ejemplo. Pero no sé de bacterias causan diarrea, parásitos, virus, muchas cosas. En el caso de la infección respiratoria, ¿cuántas clases de virus nos pueden causar infecciones? ¿Cuántas bacterias, por ejemplo, nos pueden causar allí infecciones respiratorias? ¿Qué pasa en el sistema nervioso central? Tenemos hongos como por ejemplo criptococo, tenemos virus que causan meningoencefalitis, tenemos bacterias que causan meningitis bacteriana aguda o crónica. Entonces, tenemos una gran cantidad de microorganismos que pueden causar los mismos signos y síntomas. ¿Y qué está haciendo el médico ahorita? O tratar de pegarle a todo
o de cubrir un amplio rango de microorganismos combinando drogas o combinando antibióticos. Entonces, comicina para los gram positivos, meropenem por si al caso tiene gram negativos, y si llega a tener hongos, caspofungina, y tiene parásitos metronidazol. Entonces, la carga de antibióticos y de medicamentos que el paciente recibe. Entonces, como muy bien dice el eslogan de FilmArray, no sospeche, asegúrese de qué es lo que tiene el paciente. El diagnóstico sindrómico, entonces, busca la detección masiva de estos patógenos con la capacidad de causar un cuadro clínico particular. Beneficios. El inicio adecuado y oportuno de los antimicrobianos, disminuyendo la morbimortalidad de los pacientes, estancias hospitalarias y el riesgo de adquirir una infección, porque no es tener el paciente ahí 14 días hospitalizado. Es el riesgo de que si tiene un catéter, una sonda o algo así, pueda tener una infección asociada a la atención en salud. Disminución del uso innecesario de antibióticos, innecesario y exagerado. La rápida identificación de brotes e implementación de barreras de contacto y profilaxis, por ejemplo, en el caso de meningococo, donde se requiere. Analización de los costos asociados al manejo del paciente infectado. Una gestión de datos, además estadísticos, que permitan una actualización y una optimización de las guías de uso apropiado de los antibióticos. Medicina de precisión con FilmArray. FilmArray, este equipo, es un sistema de microbiología molecular rápido que realiza doble PCR y además microarray, todo integrado en un solo instrumento. Para la detección rápida, más o menos en 1 hora, de virus, bacterias, hongos, parásitos de forma simultánea, directamente de muestras, como aspirado nasofaríngeo, heces, fecales y líquido cefalorraquídeo, y desde una botella de hemocultivo positivo. Para detectar coinfecciones, targets indetectables por la microbiología convencional y algunos genes de resistencia, ya lo vamos a ver. El array es sumamente sencillo, más o menos 2 a 5 minutos de montaje. Se inserta el panel en la estación de carga, luego se inyecta una solución hidratante, se añade la muestra y el tampón de la muestra se inyecta a nivel del cartucho del panel, y luego se inserta este cartucho en el FilmArray y se pone en marcha la prueba. Y aproximadamente en 1 hora se cuenta con el resultado de esta prueba. Ahí están los componentes del mismo, se puede encontrar lo que ocurre en cada una de las celdas. Tenemos aplicación de ácidos nucleicos a través de unas perlas, la doble PCR también, tenemos todo el tema del array, aquí donde se ve esta zona que parece como un pan de abejas, se lleva a cabo el proceso del array y todo ocurre dentro del mismo cartucho. Están los controles incluidos, esto es un sistema de biología molecular cerrado, entonces se puede montar en un laboratorio de microbiología convencional, no necesitas un área separada o una persona con un posgrado o una formación específica en biología molecular para poder procesar este tipo de... Ahora, a pesar de que se puede montar en cualquier laboratorio de microbiología, es clave que se mantengan las normas básicas, lavar las manos, usar guantes, usar mascarilla, limpiar las superficies, tener mucha precaución porque es un sistema sumamente sensible. Podría inclusive el operario realizar contaminaciones al hablar, toser, estornudar, etcétera, sobre la prueba. Y ahí se ve un informe del FilmArray, ahí aparecen los datos demográficos del paciente, qué tipo de targets, qué tipo de microorganismos fueron detectados, cuáles fueron no detectados dentro del panel, y de esta manera el médico toma una decisión terapéutica o epidemiológica, en el caso de que se requiera, a través de estos resultados. ¿Qué pasa? Bacteremia y fulgemia. Miren esta línea de tiempo. En el día 1 tenemos la toma de los hemocultivos, en el día 2 podemos tener resultados positivos, es decir, el hemocultivo pita lo que decimos en el laboratorio, y le damos un gram, mandamos al servicio la coloración de gram con el resultado. En el día 3 podemos tener ya el aislamiento en medio sólido, y si hacemos pruebas moleculares rápidas, por ejemplo, Maltitov con MS, podemos tener resultados en minutos, pero si no, se nos puede ir hasta tercero o cuarto día la identificación, y también del cuarto al quinto día el antibiograma. Es mucho tiempo para un paciente que se encuentra con una bacteremia.
Por todo ese tiempo el paciente está 3 días en tratamiento empírico de amplio espectro, que le debe causar toxicidad, pero si además fue inadecuado, le aumenta la mortalidad del paciente. Luego tiene la terapia dirigida y el ajuste. Lo ideal es que uno tuviera datos de identificación de antigrama prácticamente en el día 2. Las claves de los hemocultivos que no sobran deben tomarse de preferencia antes de la primera dosis de antibiótico. Sabemos que muchos de nuestros pacientes nos llegan a los hospitales y ya están recibiendo antibiótico. Bueno, se puede entonces tomarse justo antes de la siguiente dosis. Por ejemplo, si el paciente está recibiendo meropenem 2 gramos cada 8 horas, justo antes de los siguientes 2 gramos se le toma la muestra y se coloca el medicamento. Ceurexidina alcohólica al 2% para la limpieza de la piel es el mejor desinfectante. Opciones pueden ser yodopovidona, recuerden que hay que dejarlo secar para que actúe, o alcohol al 70%, que es mucho menos eficiente. En datos, la concentración de clorexidina alcohólica debe ser del 0,5%. Se desinfecta también la tapa de corcho de la botella y debe permitir que el desinfectante se seque, porque muchas veces ingresa desinfectante dentro de la botella y puede andar la prueba. No se enviar de aguja o de jeringa para inyectar la sangre en la botella. Es una técnica antigua que antes se usaba, ya no se emplea. Adultos, 10 mililitros por botella están recomendados y en niños será de acuerdo al peso del paciente. 2 sets de hemocultivos, y eso significa 2 botellas en cada uno, para un total de 4 botellas, es suficiente en la mayoría de pacientes, a los que se sospeche una fuente endovascular, como por ejemplo endocarditis, habría que tomar más botellas. Uno de los grandes problemas de los hemocultivos ha sido las traducciones que se le han dado a los manuales americanos. Entonces, a mucha gente creyó que eran 2 botellas y eso es mentira. Cada set está compuesto de 2 botellas. Y menos una botella anaeróbica por set de hemocultivos. Esta botella se debe tomar de preferencia por punción venosa. Siga las instrucciones del fabricante de su sistema automático. Transporte siempre las botellas a temperatura ambiente. De fill rate para sepsis, el panel para bacteremias y fungemias, se realiza con una muestra de 200 microlitros de hemocultivo positivo. Quiero siempre hacer énfasis en esto. A muchos me preguntan, muchos médicos, ¿por qué se monta directamente de sangre? Compañeros, recuerden que hay una gran diferencia entre tener una bacteremia y una fungemia a tener una viremia. Es que viremia, las millones de copias que salen de sangre son altamente predecibles, es cíclico, es igual en la mayoría de casos. Pero en un paciente con una bacteremia depende de cuánto sale la sangre de ese microorganismo causal. Si una orina sale poquito, que el inóculo más allá de 10 a la 5. Si el pulmón sale un montón de bacterias a la sangre. Si es cefalorraquídeo, una infección del sistema nervioso, puede salir muy poquito. Si un absceso puede no salir nada. Entonces es muy importante que el hemocultivo al menos pite la botella dentro del sistema, dentro del Bactialer, para que usted pueda montar esta prueba, ¿sí? En el caso de los hongos también pasa lo mismo. No es igual tener una fungemia asociada a catéter, por ejemplo, una candidemia, a, digamos, tener una infección intraabdominal por cándida. Es muy complicado. Entonces, por eso se deben montar de un hemocultivo positivo. Otros temas, como por ejemplo, este de Roche Septifast, dejó de comercializarse en los Estados Unidos para montarse directamente de sangre, porque la sensibilidad era del 60%. El 40% de los pacientes no estaban recibiendo tratamiento antibiótico adecuado porque simplemente el Septifast no lo detectaba. Entonces, en una hora usted va a poder, con el panel directamente del hemocultivo positivo, detectar Enterococo, Listeria, Estafilococo incluyendo aureus, Streptococo, Galactia, Streptopiógenes y Neumonía. En las negativas a Cinetobacter baumannii, Enterobacteriaceae, complejo Enterobacter cloequi, Haemophilus influenza, Klebsiella, Kleb pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus garis, ahí los identifica, Pseudomonas serratia, 5 especies de cándida donde está albicans, glabrata, Crusei, Parapsilosis y tropicalis y 3 genes de resistencia.
MEC-A-stafilo, Van A y Van B de los enterococos y el gen KPC de las carbapenemasas. ¿Por qué implementar medicina de precisión con FilmArray en bacteremias y fungemias? Bacteremias no son cualquier infección urinaria, son infecciones con elevada mortalidad y pueden ocasionar metástasis infecciosa, que la bacteria se disemine en la articulación, en la rodilla, en la columna, haga un acceso renal o una endocarditis, porque está demostrado que el GRAM puede ser insuficiente en un diagnóstico preliminar. ¿Cuánto de verdad le dedicamos al GRAM de un hemocultivo? Y usted puede encontrar formas distintas, puede encontrar laduras al tiempo, es decir, puede encontrar muchas cosas en esas coloraciones que estamos detectando. La sensibilidad de los métodos que utilizan sangre total puede ser subóptima, como lo mencionamos. Algunos mecanismos de resistencia, como el A, el KPC y IVAN B, el ajuste de la terapia es claro con solo conocer el gen. Terapia combinada, uso de vancomicina o linezolid o daptomicina, ya lo vamos a discutir. Las polimicrobianas son frecuentes, son más frecuentes de lo que uno se imagina, son casi el 20%, pero muchas veces no son detectadas por el laboratorio, porque lo que crece más rápido gana la carrera y es lo que al final termina reportando. Isquemia está asociada con altísima mortalidad y la identificación rápida de la especie es definitiva para ajustar el manejo antifúngico. Que tengo un FilmArray que le monto el panel de sangre, el panel BCID de sepsis y un estafilococo. Entonces tengo dos opciones. Si A me da negativo, un betalactámico. Ahí da de las guías de cada hospital, por eso hay que ajustarlo. Puede ser acilina 2 gramos cada 4, o cefasolina 2 gramos cada 8, o alotina 2 gramos cada 6. Si activo, o sea, tiene este gen de resistencia a los betalactámicos, se vancomicina con dosis de carga, pues estamos hablando de bacteremia. Linezolid es otra opción, no está aprobado en bacteremia. Lo pongo aquí en esta diapositiva porque sé que hay países que no usan daptomicina. Entonces, ojo con linezolid, sobre todo si hay sospecha de endocarditis. Daptomicina para los países que la tienen, la dosis sería 10 miligramos kilo día, estamos hablando de estafilo. Un betalactámico podría ser ceftarolina, cientos cada 8 horas, también es fuera del label. Es antibiograma completo y se puede hacer la MIC de la vancomicina a través de ITEST, que es el mejor método para hacerlo en estafilococo. ¿Por qué es necesaria la medicina de precisión en estafilococo penicilino resistente? Porque infecciones por estafilo aureus sensibles a la oxa, los betamínicos son superiores a cualquier otro antibiótico. Ahí no hay nada que le gane, ni vaco, ni dapto, ni linezolid. La mejoría del paciente, la disminución en la toxicidad y el costo asociado al tratamiento. Por rápida y precisa de estafilometicilino resistente hace que el tratamiento se ajuste, disminuyendo la mortalidad y las complicaciones. Para moderadas, a mí un cefoxitin o una tarjeta del Vitec es suficiente. Heridas, huesos, tejido blando, taquibronquitis asociada al ventilador, algo así. Pero una infección severa, bacteremia, neumonía bacterémica, endocarditis, se requiere una detección urgente del mecanismo. Y el programa ITEST es superior para detectar la susceptibilidad disminuida de la vancomicina. Otro que es clave, que lo mencioné en mi charla del 13 de febrero, es que olvídense de lo que hacen algunos laboratorios, es hacer una prueba de coagulasa, si al caso una prueba de manitol, si al caso una prueba de látex para estafilococo, llaman estafilo aureus. Aquí les tengo varios ejemplos. Aquí aproximadamente unas 5 especies que no son aureus, pero son coagulasa positiva, pero pueden tener ureasa, pero pueden tener manitol, pero también pueden tener desoxirribonucleasa. Entonces, ojo, porque muchas veces estamos identificando mal esos estafilos que no son aureus, como si de esta manera estamos dando un concepto errado al médico y se puede equivocar a la hora de la escogencia terapéutica. Si en los hospitales solo montan la tarjeta de susceptibilidad, cuando les dé la coagulasa positiva, yo los invito a que tengan mucha precaución con esto y monten también las pruebas de identificación. En ese antibiograma, Klebsiella pneumoniae. Las penemasas son enzimas con la capacidad de hidrolizar todos los antibióticos betalactámicos, dependiendo de su tipo genético. No será el mismo KPC que OXA48. Se mueven en plásmidos que conllevan determinantes de resistencia a otras familias de antimicrobianos, por lo tanto son multiresistentes por definición. En Latinoamérica, KPC es la más frecuente. Son fáciles de
detectar por el laboratorio, reducen las opciones y aumentan la mortalidad de los pacientes, y la colonización, el uso previo de antimicrobianos y las comorbilidades son un factor de riesgo para contraerlas. Sé que esto varía de acuerdo a los países. Sitios como Guatemala, donde también nos escuchan, tienen más NDM que KPC, pero es por el tipo de clones que sirven allá. Entonces, tengo un FilmArray que me dice KPC positivo. El paciente está séptico pero estable, puede ser meropenem con colistina o polimixina B, o un aminoglicósido si el foco es urinario, o tigecyclina si el foco es intraabdominal o tejido blando. Si el paciente está inestable, muchas veces 3 antibióticos, colistina o polimixina B más tigecyclina o fosfomicina, para los pacientes que tienen fosfomicina endovenosa, o inclusive doble carbapenem, ERTA con venem. Pero dependerá. Vemos que allí lo que es clave en KPC, a pesar de que tengamos allí estas guías, es utilizar terapia combinada. Es, compañeros, que recordemos que yo puedo tener una detección de un gen KPC en este organismo, y cuando va a mirar las tarjetas de sensibilidad, le dan absolutamente sensibles a carbapenem. Igual, a pesar de todo, el médico debe usar terapia combinada porque se ha visto que de maneras esta KPC es capaz de hidrolizar esos carbapenems a pesar de que in vitro se vean altamente sensibles. ¿Y qué pasa si tenemos pseudomonas aeruginosa? El paciente está séptico pero está en monoterapia, puede piptazo o ahora ceftolozantazobactam en países como México, Perú y muy pronto Colombia, o SPIME de acuerdo a las guías. Ahí están las dosis. La consideración de adicionar un aminoglicósido es altamente controvertido. Entonces muchos clínicos lo usan solo en pacientes en shock, y ahí se utiliza meropenem con amica. Si ya han tenido historia de pseudomonas carbapenem resistente, muy seguramente van a usar meropenem con colistina. Es clave identificar el mecanismo de resistencia, mirar la posibilidad de Astreonam en el caso de que es sensible y tenga test para carbapenemasas del grupo positivos, o fosfomicina endovenosa también podría ser una opción. Y cantidad, simplemente el abordaje depende de la especie. Si es equinocandina, si es albicans tropicalis, puede ser fluconazol en paciente estable, porque en Colombia al menos sabemos que son altamente sensibles a fluco, pero si en sus países hay resistencia, hay que empezar otro antifúngico. Y si es brata o paracilosis, equinocandina, hacer la prueba de susceptibilidad, Vitek trae la posibilidad de hacerlo a través de las tarjetas, y de esta manera de escalar, si es posible, de la equinocandina a fluconazol. ¿Qué decían? ¿En dónde montar este panel? Pacientes inmunocomprometidos con inmunodeficiencias primarias o secundarias, neutropenia, trasplante, terapia lógica, oncología, neonatos o pacientes en la UCI adultos, pediátrica o neonatal con choque, que muestren en el GRAM bacilos o cocos o blastoconidios. Pacientes con foco biógeno, neumonía necrosante, infección profunda de tejido blando, endovascular, intraabdominal complicada, con colecciones y además hemocultivos positivos, sepsis de origen desconocido, pacientes con infecciones asociadas a catéter en el contexto de un brote hospitalario. Y pacientes con sospecha de infección endovascular y que además tengan inestabilidad hemodinámica. Compañeros, no se les olvide también los cambios en la taxonomía. Ven que ahora Enterobacter aerogenes es Klebsiella aerogenes. Entonces, ojo cuando ustedes tengan resultados de esas pruebas moleculares que les diga Klebsiella o Enterobacter. Eso puede pasar porque genéticamente son muy parecidos. Entonces, por muchos años Klebsiella aerogenes, luego le pasaron Enterobacter y ahora otra vez se llama Klebsiella. Recuerden, compañeros, que el complejo Enterobacter-Cloecky incluye Enterobacter asburiae, Cloecky, Hormacei, Covey y Ludwigi. FilmArray para muestras respiratorias. Entonces se monta directamente de hisopado nasofaríngeo. Es clave que ahí se tome una muy buena muestra. Si la persona que lo está tomando da miedo y no accede, o el paciente no colabora y no se llega a la nasofaringe, puede tener desafortunadamente resultados falsos negativos. Entonces, una hora nos detectaría adenovirus, coronavirus, metaneumovirus humano, rinovirus, influenza, parainfluenza, respiratorio sincitial, y 3 bacterias donde están Bordetella pertussis, Clavifila pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae.
Ahora la versión de este panel va a poder incluir bordetela para pertusis. Porque la mayoría de laboratorios nos toca emitir las muestras, significando una demora exagerada en el ajuste de la terapia y el ajuste de antibiótico. Entonces, otamivir innecesario, antibiótico innecesario. Los paneles virales que nos venden generalmente cubren adeno, influenza A y B, influenza 1, 2 y 3 y respiratorio sincitial. Los virus toca pedirlos adicionalmente, entonces se van a demorar mucho más. La microbiología convencional es incapaz de detectar infecciones polimicrobianas y en infecciones respiratorias el uso indiscriminado de antibióticos, por ejemplo, quinolonas como moxifloxacina, levofloxacina o macrólidos como claritro o acitromicina, se da por miedo a que los atípicos pueden estar presentes porque las pruebas diagnósticas no siempre están disponibles. Dicen con el panel respiratorio, pacientes sintomáticos con comorbilidades, para terapia intensiva con neumonía complicada que requiera ventilador, adultos mayores de 65, niños menores de 5 años, pacientes con sospechas de coinfecciones, pacientes inmunocomprometidos con quimio, terapia biológica, VIH, etc. Infección con bordetela en niños y adultos, por ejemplo, brotes asociados a guarderías o a hospitales. Este intestinal de FilmArray se monta con una suspensión de heces en medio Cary-Blair y allí este panel va a detectar en una hora si hay presencia de Campylobacter, Clostridium difficile, Plasmona, Salmonella, Vibrio cólera, Yersinia enterocolítica, parásitos Cryptosporidium, Ciclospora, Entamoeba liticardia, 5 virus que causan diarrea que son adeno, astro, norovirus, rotavirus y sapovirus, y las E. coli enteropatógenas, incluyendo también la detección de Shigella. ¿Por qué? Porque los medios de cultivo que se tienen en la mayoría de laboratorios de Latinoamérica solamente detectan Salmonella y Shigella. No siempre hay caldo y la gente no sabe cómo usarlo. Aquí en la empresa en Proasecal muchas veces recibimos consulta de la gente que no sabe cómo procesar los coprocultivos de forma adecuada. Los laboratorios no usan TCBS para Vibrio. Digamos en el Perú, por protocolo hacen y son expertos, pero en otros países no lo usamos. Aquí no usamos ni buscamos Vibrio, por ejemplo. Los laboratorios no cuentan siempre con antibióticos, que hay que hacerlo. Por más de que tengan pruebas moleculares, hay que siempre serotipificar y no se tienen de rutina. Los kits inmunocromatográficos para virus entéricos solo detectan rota y adenovirus. Muchos laboratorios no usan microaerofilia ni agares específicos para Campylobacter. Hay dificultades en la realización de Sil-Nielsen modificado para la búsqueda de coccidias y teoría no cuentan, por ejemplo, con agar específico para Yersinia. Si tú vas a hacer un coprocultivo de verdad, tienes que tener una cantidad de medios exagerada que no solamente aumenta el costo, sino que la sensibilidad sigue siendo subóptima, dado con pruebas moleculares. Resultados de nuestra empresa de Proasecal, nosotros vendemos controles de calidad externos, son acreditados con 17043 a nivel internacional y nos enviamos en el año 2015 una materia fecal formulada para que los laboratorios la evaluaran y tenía una entamoeba histolítica. Y miren, de 206 laboratorios que envían la prueba, la muestra, solo un 52% de aciertos. Entonces, imagínate, la mitad de los laboratorios no están observando la entamoeba histolítica. Entonces, no pueden decir que la microscopía es suficiente. Si la persona no está entrenada, no lo es. Y miren ustedes una cosa interesante de los Estados Unidos que discutíamos en la CLSI el mes pasado en Dallas. La entrenada en parasitología en los Estados Unidos ya se está jubilando y la nueva no lo sabe hacer y han tenido 1000 problemas con este tipo de casos. En Cryptosporidium, 190 participantes de nuestro control y solo el 58% vio el Cryptosporidium. Es usted 42% de pacientes con diarrea crónica, con VIH, andan por ahí sin tratamiento ajustado porque no están observando las estructuras. Del panel gastrointestinal. Paso de diarrea crónica aún en inmunocompetentes, en lo que las pruebas diagnósticas convencionales no han dejado resultados contundentes y tratamientos no han sido eficaces. Brote hospitalario, edades extremas, diarrea del viajero, sospecha de Guillain-Barré porque hay la posibilidad también ahí de Campylobacter, de VIH
VIH con recuentos menores de 200 CD4 o sospecha de diarrea en clostridio difícil, más una prueba de toxina que sería ideal hacerlo allí. Meningitis y encefalitis se monta con 200 microlitros de un líquido cefalorraquídeo, obviamente de la muestra. Entonces miren la cantidad. Esto nos soluciona el problema de los volúmenes bajitos, sobre todo en pediátricos. Y aquí detecta E. coli, Haemophilus influenza, Listeria monocitógenes, meningococo, Streptogalactia, Streptoneumoniae. Todos estos virus que tienen tropismo por sistema nervioso, citomegalo, enterovirus, herpes virus, parecovirus y varicela zoster, y nos detecta Cryptococcus neoformans. Entonces es bien interesante esto, porque muchas veces nuestros pacientes se quedan sin diagnóstico. Nos pasa que el cefalorraquídeo está ligeramente alterado, el paciente tiene una encefalitis o una meningitis, pero no se le aísla nada, no se le ve nada en el gram, no crecen en los cultivos. Al final dura 14 días hospitalizado con ceftriaxona, vancomicina y anfotericina B y nunca se supo. Una característica clave es detectar parecovirus también en niños, sobre todo en neonatos. Los americanos le llaman que estos son los niños rabiosos rojos o rosados, porque con ellos rash, como ustedes lo ven en la foto, y además causa irritación. Son niños que lloran con desespero, causan unas fiebres intensas, pueden causar diarrea y también compromiso del sistema nervioso central, con la gran problemática de las secuelas que le quedan al niño como sordera o retraso del desarrollo mental. Entonces, detectarlo en estos niños es fundamental. Es hacer este panel de meningitis y encefalitis, compañeros. En todo líquido cefalorraquídeo, cuando la sospecha sea neuroinfección y además los parámetros se encuentren alterados, siempre hay que seguirlos haciendo. O cuando sospecha de parecovirus, así los parámetros estén normales, le tenemos que hacer el panel. Para los suprimidos, que tengan signos y síntomas meningios, aunque los parámetros del líquido cefalorraquídeo no se vean tan alterados. Paciente con sospecha de meningococo, ojo porque allí esos pacientes no siempre tienen unos líquidos cefalorraquídeos tan alterados y pueden hacer brote, además que meningococo puede causar bacteria también en esos pacientes y puede tener una altísima letalidad, y entonces en esos pacientes también debemos aprovechar y montar esta prueba. En las de salud acreditadas o no, están mandadas a establecer programas de uso propio de antibióticos para garantizar los desenlaces clínicos adecuados y ahorro en los costos de antibiótico. El diagnóstico microbiológico es la base de estos programas, que genera los datos para establecer un conjunto de acciones encaminadas a un mejor uso de estas moléculas. El diagnóstico sindrómico permite la detección masiva de patógenos con la capacidad de causar el mismo cuadro infeccioso. Es un instrumento que permite realizar ese diagnóstico sindrómico de una forma rápida y costo efectiva. Sin embargo, y es clave decirlo, estas metodologías no reemplazan algunas técnicas como certificación, como antibiograma completo, sí son un complemento al diagnóstico rápido. Entonces hay que saber a quién se le pone este panel, hay que decidirlo a nivel hospitalario. Nosotros estamos aquí para apoyarlos, darles algunas ideas y sugerencias para que ustedes a nivel de sus hospitales decidan qué pacientes se benefician. Estamos seguros de que no para todo el mundo. No vamos a hacer un uso irracional de esto, además que tampoco es barato, pero sí hay pacientes que se benefician de esto y es costo efectivo en grupos específicos de pacientes. El uso de elección de métodos debe estar enmarcado dentro de estos programas de gerenciamiento de pruebas diagnósticas, buscando siempre quiénes son los beneficiados. Entonces, gracias a Marta, a Ryan y a todos nuestros asistentes de esta conferencia de la tarde de hoy. Y si te preguntas, estoy presto para solucionarlas. Muchas gracias. Hola, ¿me puedes confirmar si me escuchan? Sí, te escucho. Muchas gracias. De verdad, súper completo. Yo creo que fue bastante ilustrativo. En este momento que he abierto el panel de preguntas para quienes quieran iniciar. Durante la conferencia, aquí ahí tengo una con la que quisiera abrir esta sesión, Germán, mientras las personas pueden enviar por su chat las preguntas. El laboratorio cuenta con toda la información, digamos, disponible desde el punto de vista de microbiología. Empezar o con con tipo de especialidad médica o con quién vamos a empezar este tipo de programas de gerencia
antimicrobianas a nivel local? Pregunta, Marta, mira, yo creo que la persona, y lo acaba de sacar la ITSA en una posición la semana pasada, es el infectólogo, pero hay que ser francos y decir, no todos los hospitales tienen infectólogo. Entonces sí, un médico entrenado, que inclusive puede ser un médico general bien entrenado, en un centro de excelencia, que siempre ha sido mi sueño, tener centros de excelencia en esto, que debemos pensarlo para más adelante. Una persona bien entrenada lo puede hacer. Entonces, la base es tener una persona que sepa por dónde empezar, qué sería, al de saber lo que hay en ese hospital y la necesidad. Entonces, saber cuál es la epidemiología local, cuáles son los tipos de pacientes que atienden, qué complejidad tienen, qué antibióticos están en la farmacia, de manera de saber, poder empezar a combinar cosas, empezar a hacer preautorización, empezar a hacer restricción de ciertos antibióticos, auditoría, feedback, y de esta manera arrancar con los programas. Pero el es clave que se asocie con un médico bien entrenado, y las enfermeras ayudan muchísimo a fiscalizar también. Está mucho que ver, Germán. Carolina pregunta, que gustaría saber qué criterios debe considerar para restringir ciertos grupos de antibióticos. Mira, el criterio más importante es la indicación. Muchos de los antibióticos se ponen de manera exagerada. Por ejemplo, da piptazo con metronidazol para una infección intraabdominal cuando el piptazo tiene cubrimiento antibiótico. El metronidazol sobra. Un criterio que es clave es preselectiva. Entonces, ¿para qué vas a dar ceftriaxona, que puede que funcione, si puede utilizar cefazolina? Los curan el paciente, pero cefazolina hace 10 veces menos daño porque selecciona BLES en el intestino del paciente. Y aquí los invito, sé que me están de varios países, a de utilizar carbapenem de forma innecesaria. Uno va por los hospitales de los países y encuentra que usan ipenem de forma exagerada, o ipenem de forma exagerada cuando hay otras opciones que pueden usar. Entonces, Marta, que a través del espectro de acción, a través de la presión selectiva, hay que saber qué grupos de antibióticos hay que restringir y al saber cuáles son y definirlos en detalle en el comité. Que ceftriaxona, por ejemplo, comicina hay que ponerlo con preautorización, por ejemplo, imipenem, colistina, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar de tópico de un lado para otro, pero un momentico. Aquí hay una persona que pregunta el panel GI, ¿por qué FIMREI se detecta Escherichia coli y o Clostridium? Y en activos no se detectan las Escherichias y la detección de toxina está negativa. Bueno. Sí, una pregunta, es buenísima. Sí, ¿Por qué? Primero, porque recuerden que este sistema es muy sensible y detecta DNA. Entonces, puede que no tenga recuperación. Hay que mirar qué es lo que está pasando. Con otros paneles nos ocurre que hay detección y la amplificación del target, y cuando uno va a mirar, no ha crecido aún, pero hay que darle las condiciones y podría recuperarse con el tiempo, porque ahí está. Gente, recuerda que es un sistema que detecta ADN de esas E. coli, hay que ver la forma como está manejando a nivel del protocolo del coprocultivo y recordar que ciertos medios selectivos, ciertos caldos pueden inhibir esas E. coli. Luego, respecto a lo de Clostridium, es que recuerden que muchos pacientes pueden estar colonizados y no infectados y no tener la colitis pseudomembranosa si no tienen Clostridium allí, y muchos de ellos pueden no ser de estos serotipos altamente virulentos, hipervirulentos. Entonces, hay que tener precaución con eso. Nosotros creemos que allí el criterio médico es definitivo para saber si debe administrar metronidazol, vancomicina oral, fluoxetina, etcétera, pero eso depende mucho de la presentación clínica. Muchos de esos pacientes requieren colonoscopia. Yo adiciono también de pronto una respuesta un poco en sentido de las toxinas cuando son negativas, es porque el FIMREI lo que detecta es el gen toxigénico, no la toxina per se. Entonces tú puedes tener el gen, pero no estar produciendo la toxina. De ahí que para la confirmación, las nuevas reglas IPSA sugieren una prueba de inmunoensayo de toxina para confirmar que ese gen presente y detectado por el FIMREI realmente esté produciendo la toxina. Entonces, hoy día con las nuevas guías se sugiere los algoritmos combinados, sobre todo para CIDIF. De acuerdo, perfecto. Nos saludan desde Perú, Roberto Díaz. Saludos. Está preguntando si los pares abarcan anaerobios y los del grupo ASEC. Todavía, los paneles no
no todavía, no están diseñados para bacterias anaerobios ni HACEC todavía, pero es un desarrollo muy interesante que podría pensarse más adelante, sobre todo en ciertos pacientes con endocarditis. Una de las cosas claves de estos pacientes, en el momento que se enseñan, Marta, y tú que eres de la compañía me dirás, generalmente se tratan de tomar las infecciones por los organismos más frecuentes de acuerdo a las epidemiologías que ustedes encuentran. HACEC sigue siendo aún un grupo de organismos, primero difícil y segundo infrecuente, para el cual pronto el desarrollo de este tipo de herramientas puede ser un poco más lento. Tú lo has dicho. Para el diagnóstico sindrómico, lo que nosotros hemos diseñado son paneles, obviamente, de aplicación mundial, donde se pretende que la mayoría de los organismos más comunes, por ejemplo, en el caso de sepsis, estén presentes en el panel. Sin embargo, pues por las limitaciones del multiarray, pues no podemos hacer todo el cubrimiento taxonómico que puedan tener otras tecnologías. Por supuesto, se recomienda por eso seguir con la microbiología tradicional en paralelo, pero están orientados a los de mayor incidencia y mayor impacto clínico presentes. De acuerdo, si tú tienes problemas de anaerobios o tienes problemas de algunas de estos HACEC, tienes la solución de VITEC MS. Puedes identificar perfectamente con un espectrómetro de masas, con un monitor, identificar los anaerobios de manera muy rápida y identificar también los anaerobios y los HACEC. Ahora, Alejandra Arevalo de México, que si hay panel para infecciones respiratorias bajas. Mi respuesta es bien en camino, pero dejo a Marta que le conteste. Ojo, hay una cosa cuando dicen infecciones bajas, yo la claridad que el panel actual detecta infecciones bajas, porque la neumonía adquirida en comunidad es una de las aplicaciones más importantes del panel. Si se refieren a infecciones bajas, tipo neumonía adquirida hospitalaria, es un panel en desarrollo, es uno de nuestros paneles próximamente futuros, tendremos noticias. Hay una pregunta muy buena y vale la aclaración porque esta es muy común. Nuestro amigo Marcos Arriaza, de Mal. Es conocido con ocasiones los niños menores de 1 año están colonizados por C. diff, por un Clostridium. ¿El GI detecta colonización? ¿Es clínicamente relevante? Uy, el panel lo va a detectar, es muy buena pregunta. El panel lo va a detectar, por supuesto que sí, pero aquí el tema, la decisión de si es clínicamente relevante es médica. Generalmente allí no es clínicamente relevante, ellos van a estar colonizados por un periodo de tiempo y luego esa colonización se reemplaza con otros microorganismos, pero allí no es clínicamente relevante, depende, porque es muy difícil ver en niños pequeños colitis pseudomembranosa, eso es rarísimo. Hay otros tipos de colitis, pero no causadas por C. diff. Entonces es claro que si lo detectan, esto allí llega a un médico entrenado que sepa que no debe dar a este paciente metronidazol o vancomicin oral porque no se requiere todavía. No sé, Mari, ¿tú quieres decir algo sobre eso? Sí, hay adición, y es que según las guías ITSA, volvemos al tema que son parte de lo que nos parte la pauta, y eso lo saben mucho los pediatras. En niños menores de 3 años no se reporta el C. diff, pues por encima del 30% están colonizados de forma normal. Entonces, es un dato que no se reporta en menores de 3 años. Hay una muy buena y me encanta porque nos lleva a la orientación específica para lo cual los paneles son diseñados. Y de William Guerrero. En aquellas meningitis quirúrgicas, ¿no? Ya se asumo, por Azotobacter, Pseudomonas y Staphylococcus, no sirve el panel de meningitis. ¿Cómo es en esos casos? Y digo, aclaro, no nos sirve es porque la indicación del panel está para meningitis primarias. Entonces, ¿qué otra opción podría tener, Germán? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Las meningitis postquirúrgicas por Acinetobacter, Pseudomonas o Staphylococcus son generalmente asociadas a malas prácticas, infección del sitio quirúrgico, a manejo de los catéteres de derivación. Allí el panel del líquido cefalorraquídeo, el meningio, no te sirve. Allí hay varias cosas que se pueden hacer. Seguir la convencional, se habla en medio líquido, es definitivo, siempre utilizar un caldo de enriquecimiento, tener la opción de sembrarlo en las botellas de hemocultivo de Bactialer, que tienen aprobación FDA para líquidos biológicos, y yo no sé si pueda decir esto, Marta, aquí, pero algunos lo que hacen es tener estas muestras de líquidos biológicos estériles, no orina, no respiratorias,
sino líquidos biológicos estériles, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, se mete en una botella del Bactialert, porque con Bactialert está variado, cuando hay un crecimiento positivo, pasarlo por el panel de FilmArray en el BCID. Pero quería saber de ti, ¿qué opinas de eso? Sí, como compañía. No, pues, la verdad, nosotros no estamos recomendando nada que no esté on label. En este momento, la indicación del panel de sepsis es únicamente muestras de sangre de hemocultivo positivo. De acuerdo. No puede ser. Perfecto, listo. Entonces yo doy un comentario para un guerrero. Y es la única manera que la compañía podría darte soporte en el caso de que haya alguna discrepancia o algo así. Hay que seguir las recomendaciones del fabricante del inserto. Pero sí serviría sembrar eso en botellas de hemocultivo para un más rápido crecimiento al menos de esos microorganismos. Pero no tiene sentido porque Acinetobacter igual son infecciones crónicas y requieres allí la identificación completa con el antibiograma. Tenemos un comentario, más que una pregunta, pero me parece muy bueno compartirlo en el chat, que habla, dice Gabriela Zambrano, medicina de precisión, en mi país se debería adquirir esto. Se disminuirían los días de estancia hospitalaria. Si, por ejemplo, los gobiernos a nivel Latinoamérica lo adquirieran, sería maravilloso. A ese comentario yo te agradezco y perdón toda la palabra aquí, Germán. Es muy importante saber que los gobiernos tienen un compromiso en la lucha contra la resistencia antimicrobiana. Y eso que hay es parte mucho del trabajo del microbiólogo, hacer ver esa valiosa que tiene el laboratorio de microbiología y probar que tengan las inversiones necesarias, no solo en el laboratorio, sino cuando se ven los ahorros a nivel intrahospitalario. Estamos trabajando en eso, pueden apoyarse obviamente en este tipo de charlas, estamos haciendo mucho acercamiento médico para lograr poder un poco esos brotes a nivel Latinoamérica. Muchas gracias. Bajas, ok, ya pasamos por ahí. Quisiera saber hasta cuánto tiempo detecta. Aquí una otra pregunta que quisiera saber, ¿hasta cuánto tiempo se detecta el Clostridium en el pan gastrointestinal posterior a una infección? Depende, porque puedes seguir, o sea, eso es muy difícil porque tú puedes tener todavía eliminación del Clostridium, la eliminación de la toxina, eliminación de las esporas en los pacientes que ya haya clínicamente curado. Es muy difícil hacerlo. La determinación de curación es médica, porque esas pruebas diagnósticas que son tan sensibles te pueden seguir dando positivas. Entonces allí no hay indicación de repetir si el paciente clínicamente se encuentra que resolvió la infección. Es una indicación de repetición post-tratamiento. No es de control porque está DNA. A menos que regrese con una recidiva o algo así, con infección activa. O sea, si llega con una recidiva, clínicamente lo ves igual, le haces una colonoscopia y sigue igual. Muchas veces el médico no te va a repetir el FilmArray, arranca nuevamente el metronidazol vancomicina porque se da cuenta que es igual, encuentra la pseudomembrana y toda la clínica correspondiente con Clostridium. Entonces yo le digo a la gente, tenga precaución porque esas son pruebas moleculares muy sensibles y el DNA puede estar todavía allí, aunque el paciente haya mejorado. Una pregunta muy interesante, solo que no la veo muy completa, pero tendría respuestas. Dice, no sé, fue de una pregunta de antes, que ¿cuál es la correlación de FilmArray con el cultivo? Pregunta que aquí no está entera contestándola. La correlación es buena para la mayoría de patógenos, pero recuerden que esto detecta DNA es muy sensible, no detecta unidades formadas de colonia como lo hacen los cultivos convencionales, inclusive líquidos. Entonces, ¿qué hemos encontrado nosotros? Usted detecta, por ejemplo, el microorganismo y cuando va a mirar el cultivo se demora 3 a 4 días y a veces se deshidrata, no se recupera. Y el problema, Marta, que hay que decir, y lo hemos estado analizando con otras compañías, es la calidad de los medios de cultivo que estamos empleando. Y la gente que me está escuchando sabe. Hemos tenido problemas de recuperación, tanto de pruebas de identificación de microorganismos como de antibiograma, porque los que se están utilizando en algunos países son pésimos. Pero, digamos, para puntualizar esta pregunta, obviamente, en este momento el gold estándar, pues, es el cultivo. Sin embargo, pues, con la introducción y la molecularización de la microbiología, pues, estas técnicas de PCR, por
sabiendo que son mucho más sensibles y específicas. Es que tu parador no incluso puede ser dependiendo de cultivo. patógenos. Digo, exactamente. Y no es preocupación de que el FIMA-Array te dé falsos positivos, o es definitivamente que tecnológicamente el cultivo no tiene la capacidad. Y ya, por ejemplo, hay papers que te relacionan, que hablamos de salmonela, Sí. hablamos de vibrio cólera, solamente un 40% se están recuperando en cultivo, un 60% adicional por PCR. Entonces, mucha gente les da temor reportar por fin solo porque no tuvieron la correlación de un crecimiento de la bacteria. No, está perdiendo el tiempo y la plata. Lo hablamos aquí porque realmente, claro, es un test de sensibilidad donde detectar, obviamente que la interpretación tiene que ser con la clínica, pero donde te dé positivo. No pueden esperar a que tenga una correlación cuando incluso por GI, por ejemplo, los estudios ya demuestran que nosotros estamos detectando 3 veces más, y justamente para el beneficio de FIMA-Array es aumentar el número de detecciones de infecciones que antes pasaban silentes. De aparte, es que tú no puedes comparar contra el cultivo, una cosa que hace PCR. Y cuando hacer comparaciones, yo también los invito a tener cuidado porque usted no puede hacer una comparación de FIMA-Array versus otra PCR cuando FIMA-Array hace doble PCR con array incluido. Entonces hay que saber cuál es el comparador cuando tú estás hablando de esto. Y lo otro es, frente al cultivo, es que muchas veces hay problemas de limitación de las técnicas de montaje, de estabilidad de las muestras, de transporte, de incubación, son muchas variables definitivamente. Y la decisión es médica. ¿Qué tal usted tener un Campylobacter, un paciente con diarrea del viajero, con toda la posibilidad de desarrollar Guillain-Barré y que usted diga que no lo reporta porque es que no le recupera el agar Hectoen? No sé. O sea, definitivamente ahí están perdiendo la plata, el tiempo y el beneficio del paciente. Ok, hay varias preguntas en el chat. Me preocupa el tiempo y tu tiempo de disponibilidad, Germán. De verdad que yo te agradezco mucho a las personas interesadas. Todas estas preguntas intentaremos bajar y contestar en el menor tiempo posible. Sin embargo, esto da para muchas preguntas más. No sé si tengas tiempo para 2 más y cerramos por tema de respeto por tu tiempo. Listos, con 2 preguntas más para ir. Voy. Buenas tardes. Una pregunta. ¿Existen programas públicos que concienticen el uso adecuado de antibióticos en su país? Si es así, FIMA-Array está involucrado en él. Saludos desde México. Mira qué buen comentario. Sobre eso quiero decir lo siguiente. Nosotros estamos trabajando duro en uso racional de antibióticos desde la API. Entonces, ustedes podrán apoyarse. Nosotros tenemos guías que hemos sacado desde la API y de la Asociación Panamericana de Infectología que escribimos, haciendo la parte de Diagnostic Stewardship con mi grupo, que yo lidero de microbiólogos, y se está trabajando la parte médica sobre la interpretación muchas veces de estas pruebas. Pero sí, digamos, desde el punto de vista de sociedades científicas, la API trabaja con eso. A nivel país, hay que ser muy francos, en Colombia estamos trabajando desde la Asociación de Infectología, pero en los gobiernos sigue faltando iniciativa. Sin embargo, estoy convencido que BioFire, FIMA-Array y Biomed pueden, digamos, vincularse al área pública a trabajar con esto. Y ahora, Marta, que ustedes tienen esta herramienta maravillosa a la que vamos a llamar Syndromic Trends, que convierta en una herramienta de vigilancia de salud pública real para los países. Eso es una muy buena cosa. Una pregunta rápida, pero una respuesta rápida antes de comentarles. ¿Se puede realizar el panel de sepsis a partir de la botella anaerobia? Completamente positivo.